Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 25 de febrero. Bienvenidos a Primer Click. Un nuevo golpe a las acciones tecnológicas y al mercado. Crecen las señales de preocupación por el crecimiento de Estados Unidos. Hay un cambio sorpresivo en Unilever y un argentino llega al máximo puesto de la multinacional. Además, Donald Trump amplía la brecha con sus pares europeos. Es una mañana marcada por cierta aversión al riesgo, cierto cansancio pesando sobre los mercados. Algunos analistas hablan de un agotamiento tarifario, es decir, un cansancio ante las recurrentes amenazas de alzas de aranceles realizadas por la administración de Donald Trump. Y hoy se puede ver un ejemplo de cómo hay dudas de que el presidente estadounidense logre implementar las amenazas más radicales en esta materia. Por ejemplo, ayer Trump aseguró que el alza de tarifas, la imposición de aranceles de 25% a los productos de Canadá y México sigue adelante, es decir, que entraría en vigor el próximo 4 de marzo. Y sin embargo, no vemos grandes movimientos en el mercado vinculados a esta declaración. De hecho, revisaba esta mañana la prensa mexicana, el tema no está entre los titulares, tampoco entre la prensa estadounidense, y esto está reflejando las dudas de que se puedan imponer tales alzas de aranceles a productos que golpean directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente cuando estos ya están dando muestra de un mayor pesimismo respecto a la economía. Curiosamente, lo que sí causa una reacción en el mercado esta mañana no es una declaración de Donald Trump, pero sí un reporte respecto a medidas que estaría preparando su equipo. Es un reporte que llega desde Bloomberg que asegura que funcionarios de la administración de Trump están ya en conversaciones con otros gobiernos, citan a Japón y Holanda, para que estos también apliquen restricciones para que las empresas que operan en su país no vendan semiconductores u otra tecnología vinculada a la producción de semiconductores a China. Además, estarían preparando medidas más duras que las ya aprobadas hacia el final de su gobierno de parte de Joe Biden. El reporte está provocando caídas importantes en empresas que están en la cadena de suministros de semiconductores. Vemos caídas de más de 3% en Tokyo Electron, también en la holandesa ASML. Las acciones tecnológicas en Asia fueron las que lideraron las pérdidas. Tanto el Hang Seng como el Nikkei japonés terminaron la sesión con caídas de más de 1%. Vemos también una caída de casi 1% en las acciones de Nvidia ya antes del inicio de la sesión. Es el Nasdaq el que está liderando las pérdidas entre los futuros de Wall Street, cae a esta hora 0,34%, pero el S&P 500 que trataba de buscar cierto repunte, no lo logra, opera con 0,10%, se prepara para una nueva apertura con pérdidas tras 3 días consecutivas de caídas. Ciertamente hay otros factores que están afectando a las acciones tecnológicas. Vemos una aversión al riesgo que está golpeando activos como las criptomonedas. Esta mañana es de pérdidas bastante amplias en estos activos. El Bitcoin retrocede por debajo de los $90,000, su menor nivel desde noviembre pasado, pero también hay dudas crecientes respecto a todas esas inversiones multimillonarias en inteligencia artificial y cuándo van a comenzar a dar ganancias, van a comenzar a justificarse. Y a esto ahora hay que agregar cierta creciente preocupación en torno a la economía de Estados Unidos y una posible desaceleración. Ya mencionábamos ayer cómo esa sorpresiva caída del índice PMI de servicios en febrero a un territorio de recesión
asustó al mercado. También hay preocupación por esas señales de desánimo, de mayor pesimismo de los consumidores, y esto se está atribuyendo a un impacto de las medidas que está tomando el primer gobierno de Trump. No se trata solo de las tarifas, también tenemos esos permanentes anuncios de cierres de agencias federales o despidos en agencias federales de parte de la Oficina de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk. Hay anuncios de cambios de programa, suspensión de beneficios. A esto se sumaría, por ejemplo, el impacto que alzas de aranceles podrían tener en el hábito de consumo de los estadounidenses. Así se explica el comportamiento que estamos viendo tanto del dólar como los rendimientos de los bonos del Tesoro. El dólar marca una sesión plana a esta hora, pero mantiene cierta tendencia a la baja. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae a 4,34%, su menor nivel en 10 semanas, en lo que se atribuye a un reflejo de un ajuste en las expectativas en torno al dinamismo de la economía estadounidense. En este contexto va a cobrar especial importancia el índice de confianza de los consumidores que elabora el think tank Conference Board, que se publicará dentro de unas horas, y también el mercado va a poner atención a los resultados del retailer Home Depot que se darán antes de la apertura. Wall Street también podrá escuchar a dos miembros de la Reserva Federal. Se trata del gobernador de la Fed, Michael Barr, quien se sienta en el Comité de Política Monetaria, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. Salgamos de la macroeconomía y antes de pasar a la geopolítica, hagamos una parada en el área de las empresas, y hay una clara protagonista esta mañana. Se trata de Unilever. La empresa de productos de consumo sorprendió al mercado al anunciar la salida de su CEO. El ejecutivo había asumido apenas hace 18 meses. Se trata de Hein Schumacher, quien es reemplazado por el argentino Fernando Fernández. Este es un ejecutivo que ha hecho toda su carrera en Unilever, fue presidente de varias divisiones y vicepresidente ejecutivo de Unilever en Latinoamérica, y hace apenas un año asumió como jefe financiero de la multinacional. El cambio sorprendió a inversionistas, a los analistas que siguen la acción de Unilever. Se habían reunido hasta hace poco con el CEO, no había señales de problemas ni de una decisión de renunciar, menos problemas con el directorio, así que todavía se están buscando las razones o mayores explicaciones a este cambio. En todo caso, el directorio de Unilever en su comunicado no se ahorra elogios a su nuevo CEO, el argentino Fernández. Ahora sí vayamos a temas más globales, porque ayer fue un día bastante decisivo, o más bien decidor, si se puede usar esa palabra, respecto a la dirección que está tomando el mundo y esa relación entre Estados Unidos y no solo Europa, sino el resto de democracias liberales. Ayer hubo una sesión especial en la Asamblea General de las Naciones Unidas al cumplirse los 3 años de la guerra en Ucrania, o para ser más claros, de la invasión de Rusia a Ucrania. Y entraron en concurso dos resoluciones. Un texto elaborado por Estados Unidos en alineamiento con Rusia y otro elaborado por Europa en alineamiento con Ucrania. La Asamblea aprobó el segundo texto, el europeo. Lo hizo con votos de 93 países, incluyendo Chile y Perú. En Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia se abstuvieron, al igual que China, al igual que Cuba. Y en contra votaron Estados Unidos, Bielorrusia, la propia Rusia y Nicaragua, entre otros. El texto condenaba a Rusia como responsable de esta guerra y pedía una transición pacífica, un fin al conflicto, no solamente rápido, sino también duradero. Muy distinto es lo que pasó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene un poder más vinculante, que está integrado por 15 miembros, donde Europa tiene solamente 5 votos, donde se sientan también China,
Rusia, Pakistán, y fue en ellos que Estados Unidos encontró aliados para su texto, en el que se plantea solo que haya una salida rápida de la guerra, pero no se menciona a Rusia como responsable y como quien inició el conflicto. Francia, Reino Unido, Eslovenia, Dinamarca y Grecia, que son los votos europeos en el Consejo de Seguridad, se abstuvieron de esta votación, dejando en claro el mayor distanciamiento entre Europa y la postura que ha adoptado la administración de Trump, que va en contra de todas las políticas que había tomado Estados Unidos hasta ahora por su decisión de alinearse más bien con Moscú. Hay varias declaraciones de que Trump estaría preparando un plan de desarrollo económico con Rusia como parte de la salida de la crisis en Ucrania o de la guerra en Ucrania. Ucrania se declara listo para negociar acuerdos y mientras tanto Europa está tratando de sentarse en la mesa. Ayer tuvimos ya una reunión algo incómoda entre el presidente francés Emmanuel Macron y Trump en Washington, muchos apretones de manos, palmaditas en la espalda, pero la incomodidad respecto a la diferencia en las posturas fue bastante clara. El jueves el primer ministro británico Keir Starmer hará lo mismo, irá a visitar a Trump. Y mientras tanto se ponen las esperanzas también en el alemán Friedrich Merz, quien se prepara para asumir como nuevo canciller en Alemania tras las elecciones del domingo, pero cuyo inicio de gobierno va a demorar hasta que se forme una coalición. Las negociaciones, sin embargo, no comenzarán hasta marzo, lo cual no se alinea muy bien con la urgencia que hay en Europa. Pero Merz quiere avanzar ya antes de esto. Ha propuesto que el actual Parlamento alemán debata un cambio en el límite de la deuda para financiar un fondo de defensa por 200.000 millones de dólares. Es una propuesta que busca evitar que esta discusión quede en manos del próximo Parlamento, donde tanto la derecha como la izquierda radicales tendrán un poder de veto, pues lograron el 34% de los votos. Sin embargo, la propuesta de Merz va en contra de su propia campaña, que descartaba la idea de modificar la Constitución y cambiar el límite de la deuda, así que no va a ser fácil. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares en la portada de Diario Financiero. Uno de ellos recoge las propuestas y análisis de economistas para que el gobierno cumpla con ese recorte fiscal por 1.500 millones de dólares que ha pedido el Consejo Fiscal Autónomo. También se destaca esta discusión o más bien conflicto que hay al interior del gobierno, pues el Ejecutivo apela contra el fallo del Tribunal Ambiental y lo acusa de ilegal e inconstitucional. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, seguirnos en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.